días. Señor, gracias, Dios mío, por darnos un día más para poder estar en tu presencia, Señor. Gracias por este día, Señor, por este lugar, Señor, por las personas que estamos aquí, Dios mío. Hoy queremos, Dios mío, acercarnos más a ti, Señor, conocerte más a ti, Dios mío, saber y reconocer que te necesitamos más en nuestra vida, Señor. Toca cada corazón que está aquí, bendito Dios, Señor, llévate lo que estorba y crea, Señor, ese ambiente espiritual, Señor, que solamente te muevas, Dios mío, tú, Señor, nos bendigas con tu presencia, Señor, y Dios mío, nos hagas, Dios mío, buscarte más a ti, Señor. Gracias por este momento, gracias por este lugar, gracias por todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Dios mío, bendícelas también, Señor. Lleva tu palabra a cada lugar, bendito Dios, Señor, y Dios mío, gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, en Proverbios 17, en el capítulo 17, versículo 17, comienzo con este versículo y comienzo, pues bueno, viendo los tiempos en los que vivimos, ¿no? En Eclesiastés dice que hay tiempo para todo y nos habla de distintos tiempos, tiempos de una manera, tiempos de otra, como el tiempo de sembrar o el tiempo de cosechar o el tiempo de reír y el tiempo de estar, bueno, y vivimos unos tiempos difíciles, ¿no es así? Amén. Difíciles, peligrosos. Yo en esta semana he estado viajando por las Islas Canarias y bueno, en los viajes, en las conversaciones, en la relación con las personas, con la sociedad, con quien te encuentras, pues todo el mundo está de la misma sensación, ¿no? De que estamos en unos tiempos pues muy difíciles, ¿no? Donde la gente se preocupa, ¿no? Pues qué va a suceder, qué va a pasar. Pero sobre todo también vemos que condiciona, ¿no? La forma de actuar de las personas e incluso el carácter de las personas, ¿sí? Yo creo que el carácter o el sentir de cada persona a veces nos afecta con el tiempo, ¿sí o no? Si el tiempo es bueno, si el tiempo es malo, si te han salido las cosas bien, si no te han salido bien, si vemos las noticias como están yendo, muy negativas, o son noticias positivas, pues vemos el estado de las personas a la forma de actuar en medio de esta sociedad, ¿sí? Amén. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. A los que tenemos al Señor en nuestra vida somos personas que tenemos que vivir en los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios no son los tiempos de este mundo, sino, como dice un dicho, al mal tiempo, buena cara, ¿no? En el sentido de que tenemos que estar gozosos en el Señor, confiados en Dios. Y yo me acuerdo cuando comenzó todo este conflicto de la pandemia y todo este cambio que nos ha trastocado. Y yo vi una actitud en la sociedad, pues, las personas cercanas, o lo que veías en Madrid incluso, veían como un cambio, ¿no? de actitud de las personas más solidarias. E incluso un cambio de actitud de las personas más amables en el día a día, más solícitas, más dadas. Pero cuando hacemos las cosas en el hombre, pues tiene un límite. Cuando hacemos las cosas en el Señor es para siempre, ¿no es así? Y es inamovible. Entonces, cuando vamos en nuestras fuerzas o la sociedad va en sus fuerzas, pues llega un tiempo donde sigue esa opresión de la pandemia, del confinamiento, de las restricciones, incluso del bajón económico que hay, y ya cambia todo. Ya incluso la gente vuelve a estar al estado que era antes e incluso peor. ¿Sí o no? Yo lo veo. Y veo que ahora se están, cambiando la sociedad. Veo una sociedad más cerrada, incluso más egoísta, sabiendo o preocupados porque qué va a pasar mañana y entonces guardo para mí. Y lo hemos visto, ¿no? En las superficies de alimentos y cosas así donde uno coge a solamente pensando en él y no pensando en los demás. Amén. Y a mí el Señor me hablaba hoy y en estos días, ¿no? De que al mal tiempo buena cara. Nosotros vivimos en el Señor y tenemos que estar confiados en Dios. Y en los tiempos malos es cuando más tenemos que ser, pues, luz
como dice la palabra, lo que significa tenemos que ser más de testimonio, de ejemplo, más instrumentos, más útiles para Dios. Amén. Yo esta semana compartía de que el evangelio que daba Pablo no era un evangelio solamente de palabras, sino un evangelio de hechos. Traer las buenas nuevas. Compartía en estos días de predicar la palabra del evangelio directa a las personas que nos vamos a cruzar en estos tiempos y que tenemos que dar una palabra de buenas nuevas, de buenas noticias. A veces nos reunimos, ¿no? Y bueno, siempre tenemos un tipo de conversación. ¿Cómo van las cosas? Van fatal. Es verdad, van muy mal. Y el pueblo de Dios también dice, sí, es verdad, esto no sé qué va a pasar, estamos fatal, veremos a ver qué sucede, ahora esto, no otro. El pueblo de Dios tiene que decir, las cosas van a ir bien. Tenemos que confiar en el Señor y tenemos que poner la mirada en Cristo y darle esa palabra de ánimo al que está cerca, que a lo mejor está pues dudando porque está alejado o porque ve las noticias y está engañado por las mentiras del diablo. Pero nosotros tenemos que tener ese espíritu solícito, como tuvo Jesús, amén, de dar, de bendecir, incluso en los peores tiempos, ¿no? Yo me ponía ya a pensar, decía, el Señor, qué peores tiempos tuvo, que incluso fue detenido, fue golpeado, fue maltratado, incluso murió en la cruz, e incluso en el tiempo de la cruz oraba al Padre por sus enemigos, oraba por los que estaban al lado y decía, Padre, no los tomes en cuenta, puesto que no saben lo que hacen. Es todo en un momento de querer bendecir. Amén. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿no? Yo creo que en los tiempos de angustia o los tiempos malos cuando vemos realmente nuestros amigos, ¿sí o no? A veces decimos, no sé, parece que tengo pocos amigos, pero incluso los pocos amigos que tienes, los tienes que ver en los tiempos sobre todo difíciles, tiempos malos. En los tiempos malos es como que cuando cada uno busca su propio refugio, su propia salvación, y a veces te encuentras solo y a veces incluso llamas a puertas y no te abren. Yo he tenido tantas noticias en las personas, hermanos cercanos que han venido en estas fechas a pedirnos ayuda al Ministerio Remar, incluso en la repartición que hemos estado dando alimentos todos los días en esta pandemia y seguimos haciéndolo, y cada testimonio de personas egoístas, de personas que cierran su corazón y no miran hacia la voz del necesitado. ¿Sí o no? Y fíjate lo que dice la palabra, ¿no? Que en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo significa siempre, ¿no? Incluso en los tiempos malos tenemos que amar porque tenemos un corazón para amar. Amén. El corazón que tenemos, que es el motor de nuestra vida, que es de donde mana la vida, de donde nace todo. Ayer hablaba con un hermano y me decía, tengo malos pensamientos y quiero que mi mente, digo, mira tu corazón, ¿no? Porque de ahí mana todo. Hasta los pensamientos buenos, malos, los que sea. Cuida tu corazón. Pero a veces nuestros corazones como que se secan. Me ponía a orar y decía, los corazones secos son los corazones que no tienen, son indolentes, secos, sordos a este mundo. Y yo creo que el plan de estos tiempos, aunque haya enfermedades, yo creo que también hay un plan del diablo, del enemigo. Y es que nuestros corazones sean corazones de piedra, corazones insensibles, corazones que no escuchan o no ven el dolor que está viendo y solamente se vuelven egoístas, vuelvo a decir, mirándose a sí mismo y pensando que solamente son ellos y por ellos y qué pueden hacer por ellos. Amén. Señor, creó un corazón, yo pienso cuando dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, yo pienso que es el corazón de Dios. Cuando conocemos a Dios llegamos a tener o acercarnos al corazón de Dios, que claro, nunca seremos como Él. Cuando dice buscar la perfección, como decía Pablo, no es que busquemos la perfección en nuestras vestiduras, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Sí, nuestra forma de actuar. En nuestro corazón, en lo espiritual, en nuestra forma de pensar, en cada momento, en cada tiempo. Y veo que en cada tiempo las personas somos, como dice la palabra, como esas olas del mar que van y que vienen, ¿no? Yo veo personas que cambian de carácter, incluso uno mismo, ¿no? Y a veces uno está más eufórico, más contento, más alegre, porque ha venido el día de pago, ¿no? O porque las cosas me están saliendo bien. O uno se siente triste, abatido, no tiene ganas de nada.
porque las cosas en el mundo están saliendo mal. Nosotros estamos en la roca que es Cristo Jesús, amén. Y dice que esa roca es inamovible. Incluso los tiempos vengan malos, nosotros debemos de estar en esa roca que es la roca de Cristo, alimentándonos de Dios, que Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es amor. A mí me hablaba mucho estos días, ¿no?, de que no nos falte el amor, hermanos. El amor hacia el prójimo, como dijo Jesús en esos mandamientos, ¿no? Y amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo es primeramente mirar hacia el lado y a veces incluso decimos no tengo que dar, no tengo, pero siempre hay algo. Porque siempre buscamos lo natural, pero yo pienso más en el interior más que en el exterior. Y si un hombre está bien por dentro, está fuerte, tiene una palabra de ánimo, tiene un consuelo, tiene una palabra de calor en su vida, las cosas las ve diferentes por fuera, ¿sí? Amén. Tienes mucho para dar. Y somos una iglesia que recibimos los jueves, los domingos, leemos la palabra, se están abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y es para eso. Porque la palabra dice que es alimento, es medicina. Y sobre todo para estos tiempos, amén. Donde sea de efecto para nosotros y podamos dar una palabra de gozo, amén. En todo tiempo, decía la palabra y a mí se me quedaba, ¿no? En todo tiempo ama al amigo. A veces, como vuelvo a decir antes, parece que el amigo es en los tiempos buenos, ¿no es así? Y todos son amigos. Pero el verdadero amigo es más que un hermano. Porque dice la palabra que es como un hermano en tiempo de angustia. Y he visto muchos hermanos y cuando a veces nos escribimos, ¿qué tal, hermano? No sé qué, tal cual. Pues oye, dices, gloria a Dios, ¿no? De que tenemos el mismo Padre. Pero el mismo Padre es un Padre de amor. El mismo Padre que tenemos es un Padre que día y de noche está velando por nosotros. Y de día y de noche está dando su vida por ti y por mí, derramando su sangre para que tú y yo tengamos cobertura, guardados, limpiados, podemos entrar. Y es más que un hermano. Y veo hermanos que a veces dan el paso hacia atrás cuando los momentos son difíciles, pues ¡pah!, cerramos la puerta y ya no hay nada. El hermano solamente es por mensaje. El amigo tiene que ser más que hermano en ese tiempo de angustia. Amén. Yo decía de amar al prójimo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. ¿Y cómo podemos amar al prójimo? Pues como decía la palabra, ¿no? Amar al prójimo pues es dar de comer al hambriento, darle palabra al afligido, estar con el enfermo, dar palabra a la persona que ves que está sufriendo, que está necesitada. Y para eso no hace falta ningún recurso económico, para eso no hace falta ningún recurso natural, que a veces dice, si yo tuviera, daría de comer. No hace falta ello. Lo más importante es poder dar de lo que tienes en tu interior. Amén. Y es lo que he dicho al principio, nuestro interior se está secando. Es como ese pozo, ¿no? Como dijo Jesús, de agua que nunca de agua viva, agua fresca, que nunca se debe de agotar. Y a veces se están agotando los pozos en nuestro corazón y se están secando. Y estamos llegando a un momento de quiebra, de dureza, incluso en la propia iglesia. Amén. A mí me dolió mucho cuando veía tantas iglesias cerrando. Cerramos porque no se puede pagar el alquiler, cerramos porque no sé qué. La iglesia tiene que estar abierta en los tiempos más difíciles. Pero claro, la iglesia dice que somos nosotros, que somos templo santo, ¿no es así? Esto es una iglesia, es un lugar donde le decimos que es iglesia, pero en verdad la iglesia eres tú y soy yo. Amén. En nuestro puesto de trabajo, en el mercado cuando vamos, donde nos encontramos en el momento más... Hemos de ser ese buen samaritano de poder pararnos. Y si no tienes nada, porque piensa que la moneda es la que salva, lo que salva es la palabra de Dios. Es lo que trae consuelo, es lo que trae ánimo. Amén. Mateo 24, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. ¿Está pasando en estos tiempos o no? Por haberse multiplicado la maldad en este mundo. Y vemos que se está multiplicando la maldad. Vemos que en estos tiempos pues está. Y vemos, pues bueno, hablaba el otro día, tuve una situación y hablaba con la Policía Municipal de Madrid y me dice, tú no sabes la de robos que está habiendo en este tiempo. La de
saqueo que está habiendo, como en los tiempos de antes. Me contaba unas historias, unas formas de cómo se hace. Y dice, pero escucha, a cara descubierta, como que lo tengo todo perdido. Por favor, pediría que bajarais el sonido de aquí, por favor, bajarlo. Cuando alguien está desesperado, pues cuando alguien está desesperado hace barbaridades, ¿sí o no? Y vemos que la maldad está creciendo. Y vemos que las tinieblas parece ser que están avanzando, pero dice que por el crecimiento o la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de Cristo no se enfría ante las adversidades, amén. Porque donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y Dios está en medio de la necesidad. Y Dios está en medio de que cuando hay dificultades o hay aflicción, ahí está el Señor para extender su mano, amén. Y ahí debe de estar la iglesia también. Una iglesia que no solamente es una iglesia, como vuelvo a decir, debe de ser una iglesia con las virtudes de Dios, de nuestro Padre. Es una iglesia con el amor, con la misericordia, con la compasión, no con la pena. El otro día decía, qué pena me da. La pena no es de Dios. Lo que es de Dios es la compasión que nos mueve en nuestros corazones a hacer algo, ¿sí o no? Hace unos días vino aquí un vecino y se puso llorando y nos dijo, ¿qué puedo hacer? Porque veo y me da una pena, y se puso a llorar. Digo, no llores. Lo que tienes que venir aquí a ayudarnos, a servir, a repartir alimentos, a escuchar a una persona, a darte. No lo he visto todavía aquí. La pena no salva ni sana. La compasión de Cristo, el amor de Cristo. Y el amor no se puede enfriar, hermanos. El amor en estos tiempos se tiene que avivar más que nunca, ¿sí? Si no, ¿para qué? Es como el que está recibiendo palabra de instrucción durante todos sus tiempos, y cuando llega el tiempo de guerra, el buen soldado, ¿qué debe de hacer? Utilizarlos. Ese adiestramiento, esa instrucción que ha ido recibiendo de año en año. ¿Y para qué? Para que en el día malo seamos fuertes en el Señor. Y tengamos el amor de Dios. Y tengamos esas virtudes que solamente las tiene el pueblo de Dios. Las virtudes de poder ver la necesidad y ahí estar. Amén. Sabiendo, como decía, de que a veces sin tener nada a cambio, ¿no? Como a veces decimos, bueno, a ver si tenemos un resultado. Pero el resultado a cambio es solamente hacer la obra del Señor. Amén. Mírate cómo está el nivel, ¿no? Yo decía el nivel de amor en nuestra vida. Porque hay muchos que se enfrían. Y cuando se enfrían, pues no tienen el fuego del Espíritu Santo que hace, pues, hacer locuras para Cristo. Y las locuras que hacen, pues, que Dios esté en medio del pueblo que tiene el fuego de Dios. Amén. En tercera de Juan, la epístola, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice, amado, no imites lo malo, sino imita lo bueno. Imitamos mucho, que sí, Bueno, imitar es seguir las corrientes, fijarnos, las modas. Yo veo las modas, cómo se imitan, la forma de hablar. Veo también la forma de actuar. A veces te juntas con ciertas personas y dices, bueno, yo he estado en Canarias y casi se me pega el deje, ¿no? De chacho, de no sé qué. Y yo soy andaluz, Y no imitéis lo malo. Y si nos acercamos mucho al mundo como está, pues se nos contagiará. Y estamos en tiempos de contagio, ¿sí o no? De mascarilla para no contagiarnos, no enfermarnos. Amén. Y hermanos, amado, no imites lo malo. No seas como es este mundo. No cierres la puerta como está cerrándola este mundo. No sigas las corrientes de este mundo o no sigas las noticias de este mundo. Hemos compartido aquí muchas veces que a veces lo que escuchamos son las noticias del mundo y no son buenas noticias, son noticias negativas, ¿sí o no? De cómo actuar, y nosotros tenemos que buscar las buenas noticias que están en el Evangelio, es en la palabra de Dios y es en el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Y decía Pablo, Juan decía, amado, no imites lo malo, sino imita lo bueno.
imita las buenas acciones, las buenas costumbres. Dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Y nosotros tenemos la representación de Dios en nuestra vida, ¿sí? En buenas acciones, en la que hemos dicho antes, de amor, porque Dios es amor, es sin mirar nada a cambio, es solamente solícito a poder dar, a abrir la mano, a abrir el corazón. Y he vuelto a decir, ¿no? ¿Cuántos sitios se han cerrado? Pues porque el mundo lo está siguiendo. Y yo hoy te quiero decir de que no imites las cosas malas. Tampoco seas tibio. ¿Sabéis lo que hace el tibio? El tibio junta lo malo y lo bueno, ¿sí o no? Y eso hace una mezcla que solamente dice que Dios vomitará de su boca, rechazante para Dios. Nosotros tenemos que ser gente que estamos guiados por el Espíritu Santo y tenemos que tener ese fuego. El fuego que a veces es contradictorio a este mundo, pero nosotros no seguimos las corrientes de este mundo, seguimos al Señor. Amén. Y a veces imitamos lo malo y también imitamos lo bueno. Yo creo que tenemos que tener bien claro, ¿no? Dice que quien imita lo malo es quien no ha visto a Dios. Tenemos que tener esa relación, cercanía con Dios para estar y poder hacer las obras del Señor. Amén. Yo decía no contagiarnos. Nos contagiamos, sí. Yo he visto que nos solemos contagiar más de lo malo, ¿eh? Se nos pegan rápido las malas costumbres. Yo cuando veo un niño, un bebé que comienza a hablar, se le pegan las palabrotas, lo primero que salen muchas veces. ¿Sí o no? Quizás es por lo que más abunda en la casa, en el hogar. Para acabar en Hebreos, aleluya. En el capítulo 13, versículo 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. De hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. También dice una palabra, ¿no? De hacer el bien y sobre todo primeramente con lo de la familia de la fe. Amén. De ser solícito en ayudar, en bendecir, en estar dispuesto, en estar ahí, de mirar a la derecha e izquierda y ves que estás acompañado de un pueblo que tiene el mismo sentir que uno, y eso conforta, ¿sí o no? Y conforta, como decía la palabra ahí, de dos en dos, ¿no? Porque si uno cayere, el otro le levantará. Amén. Y mutuamente significa estar de acuerdo más de uno, y ahí es donde Dios se mueve con autoridad, con poder, y donde el pueblo habita en armonía, ahí es donde Dios se goza, ¿no? Y es como el óleo santo que cae. Por lo tanto, qué bueno es la ayuda mutua, ¿no es así? El que yo te pueda ayudar hoy, te pueda bendecir, y el que yo sepa que tú también estás ahí, para que en el día malo pueda tener una mano que se pueda extender y me pueda levantar de los tiempos difíciles que acontecen, o dice la palabra que tiempos malos acontecen a todos. Por lo tanto, de hacer el bien, ¿no? No nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Según las circunstancias a veces de los tiempos, como vuelvo a decir y acabo, los cimientos del hombre se mueven. Yo en estos días, mi familia de Granada, yo soy de Granada, y me escriben y me dan noticias de la situación que está habiendo, de terremoto, y el otro día lo preguntaba aquí también, ¿no? El sentir que se mueven, ¿no? Los cimientos de donde están tus pies. Y cuando se mueven los cimientos, ahí ves cómo actúan las personas, ¿no? Y qué cimiento es el que está firme, o se mueve pero sigue ahí, ¿no? Y cuando suceden esas cosas se pierden muchos valores, se pierden muchos principios. E incluso hasta el propio que está ahí pensando que está en la roca se da cuenta de que pierde sus valores. Y los valores salen del interior, de donde emana la vida, vuelvo a decir, y es hacer el bien. Y a veces cuando todo va bien, todos hacemos el bien, ¿sí o no? Cuando hay para todo, pues todos.
Cuando es el tiempo de sol, ahí vamos todos. Pero hacer el bien en el tiempo de dificultad, ahí es ver a Dios en ti. Amén. Y sobre todo, vuelvo a decir, ayuda mutua. Ayudarse unos a otros. No cerrar la puerta, como yo antes pensaba, como el caracol. Cuando sale el tiempo de tormenta, se esconde en el caparazón. Nosotros somos luz. Y esa luz no se puede asentar bajo una ciudad o bajo una mesa. Tiene que estar dando luz, sabiendo que no somos de este mundo, sabiendo que estamos en este mundo, pero sobre todo sabiendo que somos pueblo de Dios, hijos de Dios, y que venimos a representar o intentar extender allí donde vayamos el reino de Dios y su justicia. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar, aleluya. Gloria a Jesús. A veces, como he dicho, en lugares donde venimos a recibir, nos viene ese confrontamiento a nosotros, de decir mejor es dar que recibir, ¿no? Y dices, bueno, yo vengo a recibir, yo vengo necesitado, pero el Señor quiere, ¿no?, despertar en ti, ¿no?, de que hay mucho que puedas dar y que hay algo donde hoy puedes hacer el bien. Solamente una palabra de salvación. ¿Quién no la tiene? No es necesario ser rico, al revés. Solamente estar con Dios, tener al Señor en tu vida y una palabra de salvación oportuna a tiempo, dice la palabra de Dios que perdona multitud de pecados y Dios se agrada de tu vida y Dios pondrá los ojos sobre ti y tendrás la bendición de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Dios mío, por avivarnos, por amarnos sobre todo, Dios mío. Y ese es el amor tuyo. Es solamente el que nos mueve a poder imitarte a ti, Señor. A poder seguir tus pisadas, Dios mío, a poder seguir tus caminos, Señor. Dios mío, queremos acercarnos a ti para poder llenarnos de todos tus beneficios, Señor. Beneficios espirituales, Señor, de poder tener, Dios mío, un corazón como el tuyo. Dios mío, aviva el fuego en nuestros corazones. Llénanos de tu amor, Dios mío, llénanos de tu compasión, de tu misericordia. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para poder ver la necesidad en este mundo y Dios mío, podamos ser útiles, Dios mío, en estos tiempos. Bendice cada persona que está aquí, Señor. Llena nuestros corazones de ti, Señor. Que entendamos y comprendamos que en nuestro interior, nuestro corazón es lo más importante. De que no se nos seque, no se nos enfríe. De que lo malo no se nos pega a nuestras vidas. Y que podamos ser solícitos en estos tiempos. Cada uno de los que estamos aquí. Bendiciendo, dando, siendo portadores de tus bendiciones. Gracias, Dios mío, por esta iglesia. Gracias por cada persona que está aquí. Bendícela. Y que podamos ser luz allí donde vayamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.